poder establecer una jerarquía en un documento, eso es supremamente importante porque eso ayuda mucho a la comprensión del texto que uno está haciendo. Y para la segunda parte de la clase vamos a hablar acerca del informe técnico, que es lo que deben entregar la otra semana. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el informe técnico, poder comprender y poder contextualizar un poco acerca del informe técnico para luego poder pues, desarrollarlo adecuadamente ya cuando estén haciendo el ejercicio. Cualquier cosa, cualquier duda, no duden en si aprenden el micrófono, me interrumpen y me hacen la pregunta. Igual yo constantemente voy a estar retroalimentando lo que les voy a explicar. Sé que va a ser mucha información, pero la verdad es bastante importante, así que no se queden con las dudas. Cualquier cosa me preguntan y bueno, comencemos entonces. Bueno, voy a compartir aquí pantalla. Listo. ¿Me confirman? Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Listo. Entonces, en primer lugar, en el Moodle, no sé si de pronto hayan chicos del grupo del J1, bueno, igual, en cualquiera de los dos grupos en Moodle sale igual. Esos archivos de los que me voy a apoyar para poder realizar la explicación están todos en el Moodle, en este caso en el inicio. Están estos tres archivos que son los que vamos a ver para la presentación de documentos y norma APA. Y ya en la unidad 3 van a encontrar el ejemplo de informe técnico que vamos a utilizar más adelante. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, comencemos. Bueno, este es el primer documento, que es presentación de documentos y normas APA. Les recomiendo que lo lean completo. Aquí vamos a hacer una retroalimentación y algunos apuntes importantes acerca de estos documentos. Entonces, respecto a los trabajos escritos, es muy importante porque mediante ese trabajo vamos a desarrollar la búsqueda, organización, lectura, clasificación y análisis de información alrededor de un tema seleccionado, ya sean un informe técnico como lo que van a presentar la otra semana, ya sea un proyecto de grado, ya sea cualquier cosa. Y es muy importante no solamente poder estructurar bien el documento, sino también desarrollar habilidades escritas de cohesión, de utilizar conectores en el texto, porque el que ustedes logren plasmar la idea y que sea comprensible, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que la persona tiene muy claro lo que quiere escribir, pero cuando lo está escribiendo, pues no sale de la misma forma. Entonces, cuando un tercero lee ese texto, pues no lo va a entender igual. Entonces, por eso es importante el uso de conectores, el uso de ejemplos en el texto, el uso de imágenes, de gráficas explicativas. Ya en el caso de que sea un diseño, pues es importante poner los planos, las memorias técnicas, bueno, todo tipo de material de apoyo que nos permita comprender mejor y dar a entender eso que queremos transmitir. Entonces, y esto es supremamente importante, cada una de las cosas que se ponen en los textos, en los textos que se realizan, debe estar debidamente justificado. Y ese debidamente justificado no solamente son con hechos de primera mano, es decir, cosas que, por ejemplo, cada uno experimenta, entonces hicieron una toma de laboratorio o si se observó algo en una máquina, sino debe ir sustentado también con visiones de otras personas. Entonces ahí es cuando uno hace citaciones, cuando uno busca los libros, cuando uno extrae información de otras fuentes. Y así como uno las extrae de otras fuentes, es supremamente importante citar de dónde sacamos eso. Porque muchas veces lo que pasa es que se saca la información de internet y no se cita. Y así como se coloca en el texto, es muy importante citarlo. Y aparte es cómo se hace la citación, ¿no? Entonces, en este caso, que yo ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de lo de la norma APA, la norma APA tiene una forma específica de citación. Por lo tanto, es importante que, pues, si te piden un trabajo en norma APA, pues tú te riges a eso y citas. Pero todo debe estar citado y no solamente es el texto que uno copió, vaya la redundancia, lo que se copió textualmente. No, eso no es solamente eso, también si uno parafrasea, si uno pega imágenes, si uno pega tablas, pega algún tipo de documento más extenso, que es lo que denominamos anexos, también debe ir citado.
Bueno, eso es sumamente importante. Generalmente, en lo que yo les decía, las citas cuando son de parafraseo, las que son textuales y las notas de pie de página. Em, yo me imagino que han visto los documentos que están bajo norma Icontec. La norma Icontec es la que usa el, el, su índice y luego en la parte de abajo pone al pie de página, pone la cita. En el caso de la norma APA no funciona así. En el caso de la norma APA va entre paréntesis, después de la cita que se hizo, el autor y luego el año. Y las notas de pie de página se usan generalmente para hacer aclaraciones. Entonces es importante dar salvedad de esto. Ah, y una última cosa. Cuando se utilicen las citas tienen una razón de ser. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que yo ponga unas 2, 3 reglones de XY persona que apoye mi trabajo, luego yo debo explicar y sustentar por qué puse eso ahí, ¿sí? No solamente pegar la cita y como ya pegué la cita, entonces ya definí todo, porque eso también es erróneo, porque pues la idea es poder llevar más allá la información que estamos buscando de otras fuentes. Ahora, en cuanto a la estructura de un trabajo escrito, siempre debe llevar 4 partes fundamentales. Una introducción, un desarrollo o cuerpo del trabajo, conclusiones y referencias. Ahora, así ustedes les digan, miren, el trabajo debe contener estos y estos puntos, se debe tener claro que antes de todos esos puntos debe existir una introducción, porque esa introducción es lo que nos permite ubicar al lector externo en el tema que estamos tratando. Tampoco tiene que ser la página y media de introducción, no, es 1 o 2 párrafos muy puntuales, voy a presentar esto en este trabajo. Ah, eso es otra cosa importante. Siempre hay que procurar escribir en tercera persona. Evitar escribir yo pienso tal cosa o yo no sé qué, no, se piensa que o se habla de o se deduce que, o sea, siempre intentar hablar en tercera persona porque eso le da un grado de formalidad a los documentos que es muy valioso posteriormente. Ahora, en el desarrollo el desarrollo y el cuerpo del trabajo, pues, bueno, ya lo que deban presentar, sea el informe técnico, sea el documento de estructuración, sea el proyecto que vayan a hacer. Finalmente, unas conclusiones, porque eso sintetiza la idea y la razón de ser del texto. Y finalmente, las referencias, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos sustenta que lo que nosotros pusimos en el texto, pues también está tiene bases en otras fuentes que buscamos y que pues lo ampliamos desde nuestra perspectiva. Ahora bien, en cuanto a la norma APA, entonces, la norma APA es una norma internacional. Es muy utilizada, no solamente en el campo de la ingeniería, sino también en el campo de las ciencias puras, en las ciencias humanas, en salud. Y así como existe la norma APA, también existen otro tipo de normas, sea la norma ICONTEC, hay otra que se llama Vancouver, la IEEE, que también se utiliza mucho para la presentación de informes de laboratorio. Todo ese tipo de normas, cada una establece ciertas características que se deben conocer. Y pues en este caso vamos a tomar la norma APA, porque pues es la que se pone para esta materia, aparte de la que más se usa. Entonces es muy práctica el tener el manejo de ella. Bueno, el estilo de esta norma. Entonces, esta norma, ¿por qué se caracteriza? Son dos cosas fundamentales. Primero que los márgenes de la hoja son de 2,54 en todos los lados. Entonces, no sé si pronto ustedes han visto o han presentado trabajos en Icontec. En Icontec, por ejemplo, el margen de la hoja, el lado izquierdo, es de 4 centímetros. Entonces, pues ahí ya cambia los otros dos es de 4, el derecho es como de 2 y el superior inferior creo que es de 3. Bueno, es algo así. Entonces, cada norma establece como esos márgenes y esas características. En el caso de la norma APA, todos los márgenes tienen 2,54. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio a la par en Word para que pues podamos ir comprendiendo cómo lo podemos ir desarrollando. Vamos a abrir Word. Sí. Blanco, listo. Entonces, aquí vamos a ir a la par haciendo lo que recomiendo desde mi perspectiva que deben hacer en todos los trabajos cuando los vayan a comenzar. ¿Por qué? Porque eso luego les va a solucionar cuestiones de tiempo, van a poder automatizar más cosas y todo eso. Entonces, lo primero que nos dice la norma es que pues, los márgenes es de 2,54, entonces nos vamos acá a disposición.
Vamos a cambiar los márgenes de una vez. Ah, bueno, acá yo ya lo tengo. Entonces, ahí ponen márgenes personalizados, pues le ponen 2.54 en todos los sentidos, superior, inferior, derecho, izquierda, y listo, nuestra hoja va a quedar así. Ahora, ¿qué más nos dicta la norma? La norma nos dicta que debe tener un espaciado o un interlineado de 2.0, que el texto generalmente va con texto justificado. También establece que el tipo y tamaño de letra es times 12. Esa es la otra característica fundamental de la norma APA, que se utiliza times y en tamaño 12. Y la paginación comienza desde la portada. Entonces, en este caso, bueno, vamos a irnos un momento a nuestro Word y vamos a hacer dos cosas antes de continuar. En este otro PDF que tenemos, que se llama Manejo de Word como herramienta para la aplicación de la norma APA, vamos a tener ciertos, es como una especie de tutoriales pequeños en los que se les explica el paso a paso de cómo hacer las cosas en Word para ayudarles a facilitar los documentos, a que sea más automático y todo lo que les decía. Entonces, aquí es lo que ya hemos hablado de la presentación, y antes de establecer lo que yo les estaba diciendo del tipo de letra de times 12 y todo eso para que quede automático, vamos a dejar en visto el panel de navegación. Entonces, en este caso, pues, si no les sale en su computadora así de primerazo, pueden ir a donde dice vista y aquí le damos en panel de navegación y también que salga la regla. Entonces, este panel de navegación nos va a ayudar mucho ahorita y ya les explico por qué. Entonces, aquí, bueno, está listo. Vamos a hablar de un concepto importante en Word y son los estilos. Entonces, la norma APA, como lo vemos acá en este documento, nos dice que generalmente el texto, generalmente no, su texto va en times de 12 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que el tipo de texto normal, es decir, los párrafos ya del contenido del texto van en times 2. Entonces, lo vamos a automatizar. Entonces, muchos habremos visto esto desde antes y digo, bueno, pero eso para qué sirve, ¿no? Porque, pues porque uno lo ve ahí, muchas veces no lo usa. Entonces, vamos a aprender a usar. Este que dice normal es lo que nos va a dar la característica a los párrafos que contiene nuestro documento. ¿Cómo lo vamos a editar? Nos paramos acá donde dice normal y le vamos a dar clic derecho en la parte de modificar. Y aquí le vamos a poner el tipo de letra, que es times, en tamaño 12. El texto debe ir justificado. El color a veces sale azul, entonces le vamos a poner negrito para que quede bien. Y hay otra cosa muy importante en la norma APA, y es que la norma APA, el texto de la norma APA sale con interlineado en la primera línea. Un ejemplo del interlineado en la primera línea, vamos a cancelar acá para mostrarles primero. Por ejemplo, miren, aquí empieza con un espacio en la primera línea, aquí también toda la norma APA establece que debe llevar como esa sangría en la primera línea. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Entonces vamos a repetir el proceso, aquí es derecho modificar. Entonces vamos acá a poner lo que ya llevaba, aquí en negrito, texto justificado, y vamos acá donde dice formato, y aquí dice párrafo. Entonces, acá lo que nos permite es establecer sangrías especiales, y nos vamos acá donde dice primera línea. Lo chévere es que acá le muestran una vista previa, entonces uno verifica que pues lo que seleccionaba es lo correcto, y pues le vamos a aceptar. Y aquí nuevamente aceptar, y ahora aquí ya inmediatamente nuestros estilos se modifican. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros escribamos dentro de nuestro texto va a quedar con ese tipo de letra y con ese tamaño. Ahora bien, la norma APA también nos habla acerca de... Ah, mentiras, antes de pasar a eso, vamos a hablar de la paginación y de la cornisa. Entonces, la norma APA, antes de establecer los títulos y eso, nos habla de que la paginación comienza a partir de la portada. Entonces, para establecer eso, solamente le vamos a dar doble clic en el encabezado y nos vamos a sacar el número de página y le ponemos al principio. Y le vamos a dar aquí, siempre debe ser a la derecha superior. Entonces, perfecto. Ahora, nuestro texto también debe llevar una cornisa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la cornisa? La cornisa es el título que va en el encabezado. Entonces, si por ejemplo su trabajo es informe técnico, aquí esto generalmente lo ponen en mayúsculas, que más bonito, informe técnico de
no sé, vamos a pensar que es una despulpadora. Entonces, la máquina que ustedes elijan para hacer el informe técnico. Hay otros que también utilizan ¿cómo es que le dicen el archivo? De actividad de informe técnico o le ponen conocer y analizar una máquina. También eso es como otro título alternativo que le pueden poner al trabajo pues de lo que van a presentar la próxima semana del informe técnico. Y lo que hacen es que para correrlo le dan sostenido con la barra espaciadora hasta antes de que pase eso y le van a borrar hasta que él quede en el lugar que debería. Listo. Para que queden así separaditos. Y listo, lo cerramos. Eso lo hacen una vez al principio cuando lo estén armando y ya de ahí para abajo les queda todo bien. La numeración pues no hay problema porque pues empiezan la portada, entonces no tienen que modificar nada después. Ponen su portada y dejar el espacio para la tabla de contenido, la lista de figuras y la lista de tablas. Entonces dejan entre la portada y donde comienzan a escribir 3 páginas. Con Enter le dan las 3 páginas de espacio y ya luego comienzan a escribir para que no se les confunda. Entonces ahí en la cuarta aquí iría la lista. Entonces ponle cuidado. Esta primera página, página 1, sería portada. Entonces aquí, portada. Aquí está página 2, aquí iría la tabla de contenido, que ahorita ya hablamos de ella. Y siempre los archivos, desde que tengan lista de figuras, o sea, que tenga figuras, la figura se le denomina a aquello que sean gráficos, imágenes, generalmente lo que sea gráficos, imágenes se le denomina figuras. Entonces, lista de figuras. Y si tienen tablas en su documento, también le ponen lista de tablas. También si tienen anexos, también le ponen lista de anexos y ahorita pues hablamos de ello. Generalmente se utilizan figuras y tablas, entonces vamos a dejar ahí. Y ya luego ustedes comienzan a escribir a partir de la quinta página en este caso. Entonces aquí empiezan introducción y bueno, ya les explico ahí cómo es la cosa. Ok. Aquí en esta página, en la página 13 de nuestro archivo de presentación de documentos y norma APA, muestra la portada con la cual deben presentar los trabajos. La norma APA presenta pues su propio tipo de portada, pero es algo muy importante que tengamos en cuenta que en algunas ocasiones cuando las personas solicitan documentos también establece como ciertas características que solo esa persona pide. Y pues si esa persona es la que está solicitando el documento y pide eso, pues hay que hacerlo como esa persona diga. Entonces, en este caso, en esta asignatura, vamos a trabajar como 2 características especiales. Número 1, que la portada debe ser esta que les estoy mostrando, que está en la página 13 de la presentación del documento de presentación de documentos y norma APA, que lleva título de trabajo presentado por y los nombres del estudiante, Universidad de Industrial de Santander, Escuela de Ingeniería Mecánica y año pues sería 2021. Y lo otro que es importante y es que en el caso de la norma APA establece que el interlineado es de 2 puntos, pero en este caso el interlineado que vamos a utilizar es de 1.5. Entonces, ¿cómo lo vamos a modificar? Vamos a utilizar aquí y le vamos a dar, este es 1, este es 1.5 y este es 2. Esas rayitas, eso es lo que significan, el interlineado de 1, interlineado de 1.5 e interlineado de 2. En este caso vamos a darle interlineado de 1.5 y aceptar. Entonces, es una forma de que pues, el texto sea un poco, o sea, que quede un poquito más cohesionado, más, que no quede tan espaciado, porque el de 2 puntos es como bastante. Entonces, pues lo que se le solicita es que sea el interlineado de 1.5, ¿vale? Bueno, hasta ahí todo en orden. ¿Alguna pregunta? Voy a suponer que el silencio es un sí. Todo claro. Ok, ok. Entonces, bueno, ahora, acerca, nos va a permitir también navegar en el documento, dado que todos los títulos que nosotros pongamos ya como con la herramienta de estilo, o sea, utilizando esto, que ya lo vamos a modificar,
nos va a permitir navegar en el documento. Entonces, por ejemplo, este archivo es un ejemplo que también está en el Moodle y, por ejemplo, todo lo que nosotros, los títulos que nosotros establezcamos van a salir en esta sección. Entonces, observen la jerarquía. Entonces, si primero la identificación de la necesidad, esto es un ejemplo de un trabajo de estructuración que es el próximo que deben presentar, pero por ejemplo, si el primero es identificación de la necesidad, el 1.1 es describir la situación y el 1.2 es la recopilación del contexto de la máquina. Entonces, eso es como que le da un orden al documento que nos permite también, pues, esto, navegar a través del mismo, ¿sí? Entonces, es súper práctico, sobre todo cuando uno tiene trabajos de 100 páginas, 150 páginas, y es bastante, no, imagínense uno ahí dándole con el mouse, pues es más engorrosa, entonces es mucho mejor pues trabajar con esta herramienta de automatización a partir de los estilos. Entonces, ¿cómo utilizamos los estilos y cómo los vinculamos a nuestros títulos? Entonces, vamos a ver el de esta diapositiva. Entonces, título 1. Entonces va centrado con negrita, entonces vamos a ubicarlo en nuestro Word. Entonces, aquí si ven que dice título 1, entonces vamos a darle clic derecho, modificar, en Times, tamaño 12, siempre es Times 12, entonces, sino que ahora va en negrita, el color debe ser negro, va centrado y listo. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, el primer título sería Introducción. Ah, otra cosa, los títulos en APA no se ponen en mayúscula, es decir, o sea, en mayúscula sostenida. Así que, o sea, por ejemplo, mayúscula sostenida es como está escrito esto acá arriba, así se nos utiliza la inicial en mayúscula y listo, normal, el resto va normal. Entonces, al ponerle título 1, ya inmediatamente nos va a salir en nuestro panel de navegación. Ahora, vamos a guardar de una vez el título 2. Entonces, aquí. Título 2 es alineación a la izquierda con negrita. Entonces, vamos a ponerlo de una vez. Igual como modificamos los anteriores. Clic derecho, modificar, le ponemos el colorcito negro, la negrilla, el tamaño 12, la letra en Times y le vamos a dar a aceptar. Entonces, bueno, aquí en el caso vamos a poner un título 1, un título 2. Título 2. Entonces, nuestro título 2, seleccionamos, o ni siquiera hay que seleccionarlo, con solo pararnos en el renglón donde está, inmediatamente sale nuestro título 2. Entonces, aquí vamos a poner el título 1, para que nos quede el ejemplo igual. Y entonces, título 1, título 2, y aquí nos sale nuestro título 3, verifiquen que diga título 3. Y le vamos a dar modificar y lo mismo. Entonces, vamos a mirar en nuestro PDF cómo es el título 3. Dice que tiene que ir con alineación a la izquierda, con negrita, pero también con cursiva. Entonces, de una vez, negro, cursiva, negrita, tamaño 12 y Times. Y vamos a aceptar. Y aquí pues vendría nuestro título 3. Y al darle acá, inmediatamente, ay, ¿por qué quedó en ese tamaño? Ay, le puse 8. Times 12. Ahora sí. Y acá, listo. Entonces ya está en Times 12 y así quedan, pues poco a poco se establece como una jerarquía. Entonces aquí lo vamos a ver en nuestro panel de navegación. Todo lo que ustedes vayan poniendo y que vayan estableciendo como títulos acá debe aparecer en el panel de navegación. Entonces, eso es una forma de verificar que están haciendo las cosas bien. Listo. Ahora, esto que les estoy diciendo está también aquí en las diapositivas paso a paso, para que pues quede mucho más claro. Y bueno, algo muy importante es que, por ejemplo, la introducción en un texto, vamos a utilizar de ejemplo este, eh, dos anotaciones importantes. Entonces, número 1, la tabla de contenido, ni la lista de figuras, ni la lista de tablas son títulos de primer nivel. Por lo tanto, no deberían salir en el panel de navegación. Entonces, por ejemplo, este trabajo, pues esto está incorrecto. La tabla de contenido no debe salir. Entonces, ¿qué se hace realmente?
uno le da aquí donde dice normal, ella cambia y le vamos a poner en negrita, eso lo hacemos de forma manual y lo ponemos centradito, pero no debería aparecer aquí en el panel de navegación. Por ejemplo, hay veces que cuando añaden los textos le sale como ese espacio en blanco. No se asusten, no pasa nada. Pero lo único que pueden hacer es como darle aquí en normal y él ya desaparece. Porque el normal es como el texto básico, entonces él no sale aquí en el panel de navegación. Lo mismo, entonces aquí lista de figuras, esto no debe ir en título 1, va normal, con negrita centrado, pero va normal, no va como título. Lo mismo la lista de tablas, entonces aquí normal, con negrita centrado, centrado, listo. Ahora, realmente comienza en la introducción. La introducción sí es un título de primer nivel, pero tiene la característica que la numeración no comienza en esta introducción. Es decir, que la introducción no lleva numerito. A partir del siguiente título de primer nivel sí comienza la numeración. Entonces, por eso, aunque acá está la introducción, aquí pues el primero es la identificación de la necesidad. Lo mismo sucede con referencia. Entonces, por ejemplo, esto está erróneo. Referencias no lleva numeral. Referencias va sencillo y se llama referencias bibliográficas. Entonces, aquí ustedes lo van verificando. Todo lo que uno modifique acá, le va saliendo acá. La numeración la pueden poner de forma manual, como también pueden apoyarse de la herramienta de numeración para pues darle la jerarquía a los títulos acá. La jerarquía no, sino como que le salga el numerito, porque la jerarquía de ustedes pues la hacen es con el estilo que le asignan pues, a esa frase o a ese título. Bueno, ¿alguna pregunta con esta parte de los títulos? Ok, supongo que todo está bien. Entonces, vamos a continuar. Lo siguiente importante es la tabla de contenido. Entonces, no, me imagino que uno cuando comienza a la redacción de documentos, pues, lo que hace es, por ejemplo, si tiene una tabla de contenido, entonces uno le asigna la numeración de forma manual. Pero entonces, por ejemplo, ocurre el problema de que, no, resulta que agrandé una imagen y un título se me cambió de página. Entonces, no sé, empezaba en la 9 y ahora empieza en la 10. Ese apartado que empezaba ahí. Entonces, pues uno luego toca volverse, adaptar el contenido y cambiar todos los números de ahí para abajo. Y pues esto ya no es necesario con la herramienta que les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes hayan utilizado de forma correcta la jerarquía de estos títulos de los estilos y que en el panel de navegación les salga, como por ejemplo en este documento que sale muy bien estructurado, la tabla de contenido debe funcionar y debe estar automatizada. ¿Por qué? Porque todo lo que salga en el panel de navegación, tal cual, va a salir en la tabla de contenido. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Dirán ustedes, no, pero Valentina, ¿pero cómo lo hago? Es súper sencillo. Entonces, vamos a eliminar este que sale acá, pues, para poder hacer el ejercicio de cero. Le damos a dar Enter, aquí le ponemos página y lo ponemos a la izquierda. Y vamos aquí, vamos a ver acá normal. Y le vamos a dar en referencias y aquí tabla de contenido. Y vamos a darle tabla de contenido personalizada. Vamos a verificar que estén aquí, pues que el carácter de relleno sean los punticos, que se muestren 3 niveles y listo. Entonces, ven, automáticamente se puso toda la tabla de contenido. Y en el caso de que, lo que yo decía, que de pronto uno agrandó una imagen o algo se movió y ya no empieza en la página que empezaba inicialmente, lo único que hace uno es clic derecho, actualizar campos. Ya uno puede utilizar como toda la tabla o solamente los números de página. Y listo, él se actualiza solito, no hay que hacer nada más a eso. Por eso mi recomendación es que lo último que vayan a hacer en el documento es la tabla de contenido, para no tener necesidad de estar actualizando la tabla cada rato, sino ya cuando ustedes ya terminen de hacer esto, y por eso les decía, dejen el espacio para la tabla de contenido, para la lista de figuras, para la lista de tablas, y luego ya, pues, al final cuando ya tengan todo, pues ahí sí las montan. Ya ahorita hablamos de la lista de figuras. Igualmente, aquí sale el paso a paso, lo que yo les acabo de contar. Hay algo que también sucede, y es que, por ejemplo, aquí en la tabla de contenido, sale jerarquizado en cuanto a la sangría. Entonces, por ejemplo, si es un título de nivel 1, sale aquí pegadito, pero si ya es de segundo nivel, por lo tanto 1.1, pues ya sale como con una pequeña sangría.
Entonces, si nosotros no queremos que eso quede así, lo único que uno hace es como selecciona todo y estos triangulitos que salen acá, lo que nos permiten es que todo nuestro texto tenga más o menos sangría, para eso sirven esos triangulitos. Entonces, si este es un título de nivel 2, entonces vamos a seleccionar los que sean de nivel 2 y los vamos a correr para que queden justo en la línea que yo quiera. Y así. Entonces, esto lo pueden arreglar de forma manual, le puede ser lo último que hagan en el documento, o sea, como para que no haya problema con eso, procurar que no se salgan. Entonces, si se salen, pues ustedes juegan con estas dos cositas, con estos dos triangulitos, y él se va cuadrando. Entonces, no hay problema con eso. Es muy sencillo y listo. Para que todo quede como alineado a la izquierda. Ahora bien, bueno, aquí está el paso a paso de lo que les acabé de contar. Vamos a hablar de las figuras, las tablas y los anexos. Entonces, aquí. Vamos a establecer un nuevo estilo. Ese estilo lo vamos a utilizar para definir las figuras, las tablas y los anexos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, le vamos a la clic derecho, vamos a utilizar este. Y vamos aquí a cambiar el nombre. Entonces le ponemos figuras, tablas y anexos. Y este sí lo vamos a poner con un tamaño de 10. ¿Por qué? Porque ese van a ser los títulos de las tablas y las figuras. Entonces, no necesitamos que sea tan grande como el texto. Puede trabajar en 10 y bien. Y lo vamos a poner en cursiva. Y listo. Ah, bueno, y lo vamos a poner centrado, que también centrado se ve bien. En interlineado de... No, en interlineado le podemos poner 1 y listo. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar una imagen de internet. Entonces, no, que a ustedes les gustó esta imagen, entonces van a pegarla. Entonces, listo, bueno, no pasa nada. Copiar imagen, lo que necesiten, que ustedes necesiten pegar en su archivo. La pegan. Es muy importante que las imágenes vayan alineadas con el texto. Es decir, si ustedes tienen dos imágenes seguidas, no debe salir el uno al lado del otro, sino el uno debajo del otro, porque tiene que ir con la alineación del texto. Es decir, aquí cuando le damos ajustar texto y que le dábamos todas estas para que la imagen fuera como movible, no nos interesa que se pueda mover, solamente que esté en línea con el texto. Y le vamos a poner centrado y ella se ubica solita. Listo, ya pegué mi imagen, entonces listo, vamos a ponerle un título. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner, nos paramos en la imagen, le damos clic derecho y le vamos a dar insertar título. Muchas veces en los computadores, por ejemplo, aquí en las opciones que aparecen en rótulo no sale figura. Entonces, la primera vez que lo vayan a hacer, pues lo deben agregar. Y aquí es súper sencillo, solamente le damos el nuevo rótulo, ponemos el nombrecito y le damos en cancelar y listo. Vamos a darle figura y vamos a poner que el texto que de figura pues nos salga debajo de la selección. Entonces lo dejamos así y vamos a aceptar. Ya tenemos nuestra figura 1, entonces le vamos a poner así, engranaje. Le vamos a poner engranaje. Y le vamos a dar clic en nuestro estilo que definimos. Y listo, no hay nada más que hacer ahí. Pero eso en cuanto al título. Ahora, recuerden lo que les decía al comienzo. Toda imagen, texto, todo lo que no sea de autoría propia debe ir citado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le ponemos una nota debajo de la figura, debajo le ponemos nota. ¿Por qué debajo? Porque ahorita cuando montemos la lista de figuras se van a dar cuenta por qué. Entonces nota y le damos tomado de o obtenido de y citan. Entonces, si por ejemplo esta imagen es de un libro, entonces le ponen el autor del libro, bueno, el apellido del autor del libro o del artículo de donde lo hayan sacado y le ponen el año de publicación. Entonces, si es el año 2012, si es el año 2015, no sé. También hay otra forma y es que pegan el link de donde sacaron la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a la página original y le vamos a poner copiar y lo pegamos acá. Esa es la opción A. Y la opción B es hacerlo con tomado de y le ponen el link. Eso de poner el link solo es válido para las imágenes. El link solito no es una cita. Entonces, usted va a necesitar un texto o otra cosa,
por favor, los links no, los links solitos no representan una cita. La cita es autor, fecha de publicación, si está alguna editorial, todo eso sí es una cita, pero el link no es una cita, ¿listo? Hay que dar salvedad en eso. Listo. Ahí está mi cámara, escuta cuya. Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos tipos de nota, solo para las imágenes o las tablas. Y listo. Entonces, ustedes conforme agreguen imágenes en el texto, él solito se va actualizando la numeración. Entonces, si ustedes entre la imagen que ustedes ya han definido como 9 y 10 tienen que poner otra imagen, pues no pasa nada. La nueva imagen sería la 10 y de ahí para abajo se corre la numeración de todas las imágenes sin ningún problema. Esto es una ventaja de automatizar los títulos. Ahora, así como hicieron la figura, lo mismo lo hacen con la tabla. Lo que pasa es que la tabla, la única diferencia que tiene es que el título no va debajo de la selección, o sea, debajo de la imagen de la tabla, sino va encima de la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Igualito como hicimos el anterior. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a pegar una tabla sencilla y le vamos a poner un nombre. Entonces le vamos a dar clic derecho, insertar título, pero entonces aquí esto ya no se va a llamar figura porque es una tabla, entonces le vamos a poner tabla y aquí sale encima de la selección, entonces listo, perfecto. Entonces, listo, ahora la tabla 1 se llama ejemplo. Y le vamos a dar aquí nuevamente en nuestro estilo determinado. Aquí le vamos a dar un pequeño espacio para que no quede tan encima. Y aquí luego al final, lo mismo, con este mismo tipo de letra le vamos a poner nota, tomado de, o bueno, lo que yo les acabo de explicar en cualquiera de las dos versiones. Algo importante es que si las imágenes o los textos, perdón, los textos no, si las imágenes o las tablas o las fotografías que ustedes ponen, pues son de ustedes, es decir, ustedes mismos las tomaron, ustedes mismos las hicieron, las crearon, no es necesario poner una nota con un tomado de. Cuando es así, o sea, cuando no aparece, se intuye que fue hecho por el autor del texto, ¿sí? Entonces, si en el caso que ustedes ponen las imágenes, las fotografías pues, que deben tomar para el informe técnico, pues no es necesario que pongan nota lo hice yo o nota autoría propia, porque eso no va porque se intuye que lo hizo la persona cuando no tiene nota. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Yo tengo una duda con respecto a las figuras de las imágenes. O sea, si tengo que buscarle la identificación el autor para cada figura, pero si no encuentro ese autor, ¿qué hago? ¿Busco otra o Pues no sí, o sé si sea, sí, podría colocar algo así como dependiendo. autor desconocido o qué? Eso se utiliza. Pues igual si tú sacaste la imagen de internet, pues la imagen pues viene de un link, ¿sí? Entonces vas a la página, o sea, no de Google directamente, sino vas a la donde dice visitar, entonces vas a la página de donde provino esa imagen que encontraste en Google y copias ese link y utilizas esta segunda versión. Nota, tomado de, y pones ese link. Pero solamente puedes utilizar el link en ese caso. Preferiblemente sí buscar el autor. Por ejemplo, hay veces que sale el autor y es como que la fecha no sale, entonces uno le pone aquí el apellido del autor y no pone pues el año, sino lo que hace es esto, le pone creo que es SF, sí, SF, sin fecha, Ah, listo. en caso de que eso sea así. O también en caso de que el autor tampoco se conozca, bueno, se conoce, o sea, en el caso en el que se conozca, no se conozca el autor, pero se conozca la fecha, lo que se hace es que, por ejemplo, se pone acá, no sé, digamos que es de 2012, ay, 2012, y el autor, entonces aquí sería anónimo, anónimo, y listo. Listo. Sí. ¿Tienes alguna otra duda? No, ya todo claro. Ok, listo. Entonces, sí, es importante, la verdad es que la citación es todo lo que nos autorizado, usted debe ir citado, ¿sí? Listo. Entonces, lo mismo como hicimos con la tabla y con las figuras, funciona con los anexos.
sino que, ¿qué pasa con los anexos? Los anexos van al final del texto. ¿Para qué se usa un anexo? Por ejemplo, cuando son planos, que son muchos planos se ponen como anexos. Entonces, cuando ya después de la página de referencias, se hace una página nueva que se llame anexos, y de ahí, entonces, el anexo. La diferencia de los anexos con las tablas y las figuras es que los anexos no se numeran, ¿cuál es la redundancia? Con números, sino se numeran con letras. Entonces, el anexo no se va a llamar anexo 1, anexo 2, sino se va a llamar anexo A, anexo B, anexo C, o sea, es con las letras. ¿Sí? Y pues va igual citado como las tablas. Entonces sería anexo A, el nombre del anexo, y debajo pues iría nota, tomado de, y pues de ahí pegan todo lo del anexo. Muchas veces también los anexos se utilizan cuando son estadísticas, como cosas largas que pues dentro del texto normal no tienen cabida, entonces se ponen en un anexo. Y no se me preocupen que eso también está aquí en esta partecita de las figuras, tablas y apéndices de las diapositivas que ya están en el Moodle. Entonces, todo esto que les acabo de explicar está tal cual ahí. Me faltan las listas. Entonces, una vez ustedes ya tengan listo todo esto de poner los títulos de las figuras y todo eso, así como pusieron los títulos del contenido del texto, pues vamos a la parte de debajo de nuestra tabla de contenido a insertar las listas de figuras. Esa no se llama tablas de figuras, sino se le dice listas. Listas de figuras, listas de tablas. Entonces, vamos a modificar esta. ¿Sí? Esta tiene, por ejemplo, figura 1, tal, no sé qué, y pues sale la hojita en la que sale. Y funciona tal cual igual como la tabla de contenido. Entonces, ya vamos a ver cómo la insertamos. Ya. Entonces, vamos a poner aquí. Y vamos acá. Y listo. Entonces, vamos a ir donde dice referencias, y en lugar de irnos acá donde dice tabla de contenido, como lo hicimos anteriormente, vamos acá donde dice insertar tabla de ilustraciones. Y acá en el rótulo del título vamos a ver como el rótulo al cual le pusimos. Entonces, si en caso de figuras, pues le ponemos acá figuras y le vamos a dar a aceptar. Y nos va a salir todas las figuras que tenemos. Entonces, aquí hay algo importante a resaltar, y es que, por ejemplo, en este caso esta nena lo que hizo fue que puso en el mismo renglón donde denominó el título, puso la cita. Entonces, cuando la cita está en el mismo renglón del título, pues pasan estas cosas, que sale como todo completico en la tabla de contenido y en la lista de figuras, y eso no es necesario, ¿sí? Por eso les decía y les insisto en que va en un regloncito en el nombre de el título de la figura o de la tabla, y el regloncito de abajo sí va la cita, ¿listo? Para que la tabla se vea mucho más prolija y sea mucho más fácil de entender. Pero bueno, esto funciona igual. Entonces, si en llegado caso que ustedes agregan alguna otra cosa más, también pueden actualizar los campos tal cual como lo hicieron con la tabla de contenido. Y listo. Y lo mismo ocurre con la lista de tablas. Entonces, lo mismo, ustedes las tablas que tienen, le damos acá en insertar tabla, y aquí le damos en tabla y ella inserta la tabla. Ahora aquí, ¿qué pasó? ¿Sí vieron que antes había una tabla ahí en la lista y ahora ya no está? Eso pasa porque la persona que hizo el trabajo no denominó adecuadamente la tabla. Por lo tanto, cuando fue a hacer la lista de tablas, pues no la hizo bien, entonces no podía ponerla de forma automática. Por eso mi recomendación es que desde el principio como que ya tengan listo de que, bueno, pongo mi texto y ya sé que tengo que poner el título del texto y automatizarlo y poner una figura y ponerle tanto el título de la figura como de dónde saqué la figura y así en adelante, ¿sí? Eso es importante para que pues, ahorren tiempo cuando estén en este tipo de cosas de las tablas y las listas del comienzo. Y listo. Entonces, eso es por la parte de títulos y como del contenido del texto como tal. Ahora vamos a hablar de dos cosas importantes que son como unos tips adicionales que les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a veces como que uno establece, por ejemplo, una tabla de presupuestos o uno pone un plano
y resulta que el espacio del ancho de la hoja vertical no es suficiente. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, si lo pongo en el tamaño de la hoja, pues queda muy pequeña la letra. Entonces, no, pues no me sirve. Entonces, ¿yo qué hago? No, pues, no se me preocupe. Porque hay una forma de hacer páginas horizontales en medio de un texto de páginas verticales. Y eso nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, cuando tenga que poner planos o memorias de diseño y todo eso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con esta tabla de, pues, de especificaciones de una máquina. Entonces, la tabla que ustedes quieran poner en una página horizontal, la van a poner en una página solita inicialmente. Así aquí queda un espacio, no pasa nada. Y justo en el último renglón, ¿sí? Justo en el último renglón de la página anterior, nos vamos a ir aquí donde dice disposición, saltos, y vamos a darle página siguiente. Y si ven que como que el cursor como que brincó de lugar, ¿cierto? Y dice, uy, pero aquí, ¿qué pasó? Pues miren lo que pasó. Vamos a darle doble clic al final del pie de página o en el encabezado, y si ven que aquí dice sección 2 y luego dice sección 3. Eso significa que hicimos un cambio de sección. Y ahora vamos a cerrar nuestro cambio de sección. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nos vamos al final de esta parte, de esta tablita, vamos a separarlo de lo que tenemos acá, y nos vamos a parar justo en el último renglón, en este caso es acá arribita. Y vamos a darle disposición y vamos a lo mismo, saltos, y le vamos a dar aquí página siguiente. Perfecto. Entonces, en esta página, lo que hacemos es que vamos a verificar. Entonces, ahora teníamos de la sección 3 a la sección 4. Es decir, que toda nuestra sección 3 es la tabla que queremos arreglar. Y por lo tanto, que lo que hagamos en la sección 3 no va a interrumpir lo que esté en el resto de secciones. Entonces, por ejemplo, esta página la vamos a hacer horizontal. Y efectivamente fue lo único que se hizo horizontal. Venga, lo pongo un poco más lejos. ¿Sí ven? Miren. Entonces, acá, estos siguen horizontal, verticales, y luego esto se vuelve horizontal. Aquí va a quedar un espacio porque como los espacios, como la página vertical es más larga que la horizontal, pues eso tiende a pasar, pero no se preocupen, solamente borran hasta que ya pues no quede una página extra y listo. Y ya luego aquí arreglan en la tabla para que quede de lado a lado. Es muy útil utilizar esto de autoajustar, entonces se autoajusta el contenido o se autoajusta la ventana, dependiendo, ustedes lo van utilizando y pues depende cómo les quede, pues y les funcione, pues ven que se ve mejor y estéticamente y todo. También es bonito usar colores, que los gráficos queden, o sea, como que tenga un toque estético, un toque creativo, eso también es bastante positivo y le da como un sello personal que es bien importante. Eso como primer tip. Y el segundo tip es cómo ingresar referencias bibliográficas. Entonces vamos a borrar acá esto un momento. Vamos a borrar todo un momentito. Entonces digamos, ya terminé mi texto. Pero antes de eso voy a mostrarles cómo ingresar una cita, antes de mostrarles cómo se hace la bibliografía. No sé, vamos a poner por acá. Les digamos que en este caso es una caracterización de la yuca porque es para la máquina que estaba haciendo esta nena. Por ejemplo, vamos a decir que esta parte, que hay actualmente más de 500 variedades de yuca y cada una contiene características peculiares, sus flores son pequeñas y la polinización cruzada. Entonces, listo. Nos paramos justo al final donde terminamos, ya sea de forma textual o parafraseada la cita, y vamos a insertar las citas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a sacar referencias y le vamos a dar insertar cita. Es importante que verifiquemos que diga norma APA. Vamos acá. Probablemente cuando ustedes lo hagan en sus computadores aquí no salga nada porque él va guardando las citas que uno va agregando. Entonces vamos a hacerlo desde cero. Entonces vamos a decir que vamos a agregar una nueva fuente. Esto nos permite elegir qué tipo de fuente vamos a agregar, sea un libro, una sección de un libro, un artículo, incluso se pueden agregar sitios web, documentos, medios electrónicos, grabaciones de sonido, bueno, lo que ustedes crean que pues corresponda al artículo o al texto del cual se están apoyando, pues vamos a hacer. Digamos que fue un artículo de periódico de los autores. Entonces, aquí en la parte de editar pueden agregar varios. Entonces, por ejemplo, no sé, que el uno era apellido Gómez y se llamaba Adrián.
Y el otro autor era apellido Martínez y era de nombre Julián. Y agregar. Y le damos a aceptar, entonces ellos ya quedan aquí guardaditos. Otro tipo de autores que se pueden utilizar son los autores corporativos. Entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza, como ejemplo, textos de la UNICEF o de ONGs, generalmente esos textos no tienen autores. Ellos generalmente lo que hacen es utilizan un autor corporativo, es decir, el texto lo escribió la UNICEF. Eso es un autor corporativo. O este texto lo escribió esta compañía. Entonces, cuando es así, pues le dan esta opción y listo. Entonces aquí le ponen el título, entonces digamos que el título se llame Yuca, que se llame Yuca el artículo. Si es un periódico, entonces el nombre del periódico, le vamos a poner buen día. ¿De qué año? Entonces si es de 2019. Cuando es periódico, generalmente pide como mes de consulta, entonces digamos que salió de octubre. Y algo importante es que sea cual sea el tipo de texto que elijan acá, vayan a darle aquí en mostrar todos los campos y ponen el URL. ¿Por qué? Porque igual generalmente las investigaciones que se hacen para esos trabajos, pues casi todos los sacamos de internet. Entonces todo tiene una correspondencia en internet. Entonces es importante que pongamos ahí el URL para pues en llegado caso que se necesite posteriormente, pues se sepa de dónde se sale, de dónde se obtuvo, que pues generalmente es de un link de internet. ¿Listo? Y aquí pues uno le da aceptar y él ya agrega, él agrega pues inmediatamente la cita de forma automática. Es importante también tener en cuenta que en APA, cuando las citas son más de 40 palabras, lo que se hace es que se pone, se pone con una sangría adicional. Entonces, por ejemplo, esta partecita, ella utilizó todo este texto hasta acá es la misma cita. Y al final, pues, puso la cita, pero entonces él tiene una sangría adicional. Debe ir en un párrafo aparte, cuando son de más de 40 palabras. Si es menos de 40 palabras, pues no hay problema y pues lo hacen tal cual como les enseñé acá. Bueno, entonces eso ustedes lo hacen durante todo el texto, todo lo que ustedes busquen, todo lo que nada, lo van poniendo acá, entonces insertan, y al final van a tener pues toda una lista de lo que fue esas referencias que ustedes recopilaron. Entonces luego nos vamos a ir aquí al final del texto, entonces bueno, aquí ya terminé el texto y listo. Vamos a insertar un título de nivel 1 y vamos a ponerle referencias bibliográficas. Recordemos que las referencias no tienen numeración. Entonces, listo. Y ya luego vamos acá donde dice referencias y vamos a ingresarlas todas. Vamos acá donde dice bibliografía y le vamos a insertar bibliografía. Y él automáticamente bota la bibliografía. ¿Sí? Entonces, súper bien porque aquí pues queda tal cual como debe ir bajo la norma APA, pues referenciado. Y listo. Queda nuestro texto QAP. Queda perfecto. Y ahora, bueno, esto que les mostré, pues está también acá tal cual en el PDF de las diapositivas, que es automatizar las citas y las referencias bibliográficas. Como punto final, pues para esta parte de la clase, quisiera comentarles acerca de las citas de cita, porque hay ocasiones en las que hay textos en los que los autores de los textos referencian a otros autores y a ustedes les sirve lo que decía ese otro autor. Entonces, a veces uno se remite como a buscar la fuente de donde esos autores del texto que tenemos sacaron la información del autor original, pero no se encuentra. Entonces, hay veces que hay que hacer cita de cita. En ese caso de las citas de cita, la automatización no funciona. Entonces, eso hay que hacerlo de forma manual. ¿Y cómo se hace? Entonces, por ejemplo, se utiliza, hay un PDF muy bueno y en este tipo como de casos especiales, pues es bueno utilizarlo. Entonces, este lo dejé aquí en este PDF. Ay, pero aquí, por aquí. Acá. Es el del Javariano. Entonces, lo que permite es que, por ejemplo, él también tiene como un manual de norma APA y al final hace ejemplos de cómo deben ir citados. Entonces, acá les decía, citas de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras deben ir con una sangría, el parafraseo, cómo se usa el parafraseo. Y acá hay cosas especiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, está
Mira lo que me preguntaba ahorita el compañero. Entonces, por ejemplo, cuando es sin autor, ¿se puede utilizar anónimo o solo se le pone como el título? Y otra cosa es las publicaciones sin fecha, se utiliza el S.F porque pues no se tiene. Entonces, sin fecha, las siglas. Por ejemplo, aquí cuando es cita de una cita, lo que el caso que les estaba explicando. Entonces, la afirmación que hizo el autor original, cómo se citó en el texto de, y pues el autor del texto que teníamos en nuestras manos. Plantea que, no sé qué, o sea, siempre se debe citar las dos personas, tanto el texto original como el texto que nosotros tenemos, para, pues, el autor del texto, para, pues, poder dar claridad en eso. Y en este caso, pues, ustedes dirán, bueno, pero eso no me va a salir en la tabla, en esta bibliografía que yo hice de forma automática. Pero no se preocupen que eso es editable. Es decir, que ustedes deben buscar en el orden alfabético, pues en qué lugar debería ir. Entonces, no sé, si el texto es de alguien de apellido Martínez, entonces, pues Martínez debería ir aquí debajito de este, entonces ustedes lo ponen. Si es Martínez, en punto 2015, bueno, lo que ustedes, 2014, si es el texto, bueno, ponen ahí la cita como debería ir en esa parte de la bibliografía. Eh, ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? Mucha información en poco tiempo. Sí, o sea, todo lo que no sea tuyo, sí, todo. Sí, sí, eso es importante citarle todo, darle cavidad a eso. Entonces, bueno, cualquier cosa, se va a abrir un canal de atención en Moodle, en el que, pues, si tienen alguna duda respecto a la norma o cosas así, pues pueden escribir y pues yo estaré respondiendo. Ese canal son para preguntas como tipo de la norma, de cómo la aplican, de si tienen algún inconveniente, pues ahí podemos, pues les puedo pues como colaborar con eso, ¿no? Con esas dudas que tengan. Entonces, no estoy segura si ya está abierto el canal en el Moodle, pero bueno, igual si no, en estos días se abre eso para que pues cuando ya estén haciendo el informe técnico, pues van a surgir de pronto más dudas en la práctica y pues cualquier cosa, pues el canal está abierto. Ahora bien, vamos a hablar acerca del informe técnico. Entonces vamos a cerrar acá esto. Esto también lo podemos cerrar. Bueno, vamos a ver, déjame. Cerremos un momento acá. Vamos a hablar acerca del informe técnico. Entonces, antes de como hablar acerca de los puntos que vamos a tener, o los puntos que ustedes van a desarrollar en el informe técnico que deben presentar la otra semana, vamos a dar claridad acerca de qué es un informe técnico, porque lo que se ve en los estudiantes cuando presentan el informe técnico es que no hay una debida contextualización o ni siquiera no es la contextualización, sino una debida comprensión de lo que es un informe técnico y lo que debe llevar un informe técnico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Les recomiendo que este texto lo lean detenidamente, todo este documento de presentación y estructura un informe técnico, porque les va a ayudar a esa comprensión que les contaba. Entonces, lo primero que todo, ¿qué es un informe técnico? Entonces, es un documento que describe el estado de un problema técnico. En este caso, pues, es la máquina que van a analizar. Es una exposición de una información práctica y útil de datos y hechos dirigidos, ya sea a una persona o una empresa, en este caso, pues a la materia de diseño básico, sobre una cuestión o un asunto que debe ser reportado. ¿Y qué es lo que deben reportar? El análisis funcional y estructural de la máquina que ustedes, pues, están evaluando. Es importante tener muy claro lo siguiente, y es que el informe debe ser específico, pero a su vez debe ser concreto. Es decir, las ideas deben estar muy claras
y deben estar transmitidas pues de igual forma, de forma clara y concisa, porque muchas veces cuando se escribe como, se da como muchas vueltas a lo mismo, pues eso no termina siendo claro. Y el informe técnico debe ser específico. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo logramos eso? Dirán ustedes, bueno, es analizar el proceso que realiza la máquina. ¿Cómo? Es decir, desde su materia prima, desde su proceso ya en cuanto a qué utiliza para gestionarlo. Entonces, si tiene unos rodillos, si tiene, no sé, una prensa que hace que esa materia prima pues tenga un proceso de prensado, que luego resulta que se calienta y el calentarlo. Entonces, y también tener claro qué pasa con la materia prima en cada paso de esa máquina. Y ya más allá ahorita lo vamos a profundizar un poco. Bueno, ¿qué más es el informe técnico? Entonces, es un documento en el cual se estudia un problema con el fin de transmitir información, presentar conclusiones, ideas y a veces recomendaciones. Perfecto por ese lado. Es un texto expositivo y explicativo. Entonces, expositivo, por ejemplo, en cuanto que ustedes deben exponer las imágenes y eso que ustedes encontraron en la máquina de primera vista. Pero también es explicativo porque ustedes a partir de ello van a explicar y argumentar ciertas cosas que ustedes comprendieron desde lo que significa el proceso que tiene dicha máquina. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver las partes que debe llevar este informe técnico. Entonces, creo que es este. Ese archivo está tal cual en Moodle. Entonces, conocer o analizar un sistema mecánico. Ubicar un sistema mecánico en funcionamiento que procese materia prima y que tenga un dispositivo motriz. Entonces yo me imagino que de pronto a este punto ya ustedes habrán pensado en cuál máquina van a utilizar, si ya hicieron la visita técnica y todo eso. Es muy importante el diálogo que ustedes van a tener con la persona que opera la máquina o la persona que, bueno, que les vaya a ayudar con eso. Dado que pues el operario tiene pues información de primera mano, no solamente acerca pues, de cómo funciona la máquina, sino también del proceso de la máquina, el proceso general al cual pertenece. Entonces, si es una línea de producción de X, Y cosa y usted va a analizar una sola máquina de esa línea de producción, es bueno, ¿qué significa esa máquina en el sistema de producción global? Cómo ingresa la materia y luego cómo sale, ya no es materia prima, sino es el producido o el producto de la máquina. Es muy importante tener en cuenta eso y ahí es donde entra lo que hablamos del diagrama de bloques. Para que ustedes puedan realizar un diagrama de bloques bien hecho, debe tener muy claro. Entonces, por ejemplo, resolver preguntas tales como, si la materia prima, ¿qué pasa con la materia prima? Entonces, ¿cuánta materia prima ingresa? ¿Cómo ingresa la materia prima? Por ejemplo, y ese cómo ingresa no solamente, también es como las características físicas. Entonces, por ejemplo, si entra en gránulos y esos gránulos son grandes o pequeños, si entra, no sé, si entra de un color específico, por ejemplo, en el caso de una despuntadora, entonces entra grano de café de X de grosor, de X de tamaño, de X de color, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlo muy claro y también cuánto entra a la máquina. Eso en cuanto a la materia prima. Y ahora, bueno, y ahora dentro de la máquina, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que hace mi máquina? No sé, tengo una despulpadora, ¿qué es lo que hace la despulpadora? Entonces, literalmente es despulpar, eso es muy importante, ya vamos a hablar de esos ejemplos del diagrama de bloques. Y también hay que tener en cuenta qué sucede al interior de la máquina, lo que yo les decía. Entonces, si la máquina tiene unos rodillos que ayudan a transportar al interior de esa máquina la materia prima, si resulta que es que hay una prensa, resulta que hay un sistema de picado, que pica, por ejemplo, que corta la materia prima, si sufre algún otro tipo de transformación de la materia. Todo ese tipo de cosas es importante y también establecer al interior qué etapas o por qué etapas pasa esa materia. De modo que al final vamos a tener un producido. Entonces, ¿cuánto producido tenemos? Bueno, y de esa materia prima inicial que ingresó, ¿cuánto fue el producido? Entonces, por ejemplo, no sé, si entraron 10 kilogramos de X de materia y resulta que al final yo realmente obtuve 8 kilogramos del producido y tuve 2 kilogramos de residuo, sea viruta, sea, bueno, dependiendo de la máquina. Ese tipo de cosas, todo eso, tenerlo claro es muy importante para cuando se gestione el diagrama de bloques,
pues sea mucho más sencillo. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso con unos ejemplos que tenemos. Entonces, vamos a pasar acerca de realizar, antes de mirar los ejemplos, vamos a la segunda parte del archivo que deben entregar, y es, bueno, el análisis estructural y funcional de la máquina. Características del motor, qué dispositivo de potencia, el dispositivo de toma de potencia a partir del eje del motor. Entonces, por ejemplo, es bien importante que ustedes identifiquen en la máquina esos elementos que posteriormente ustedes van a seguir evaluando en la carrera. Por ejemplo, un motor. Ustedes ven el motor ahí, el motor trae una potencia, trae unas características en la placa del motor, pero también hay un catálogo. Entonces, cada motor de X de marca trae su propio catálogo. Entonces, no sé, este motor que ustedes tienen es de 3600 revoluciones, pero dentro de esos catálogos también hay motores de 1800, hay motores también de varias etapas, bueno, hay cualquier tipo de motores. Y que ustedes logren identificar qué tipo de motor es el que tiene esa máquina, es un motor eléctrico de marca tal, y buscar en el catálogo, miren, esas son las especificaciones. Ese tipo de ejercicios es muy enriquecedor porque ustedes se van a ir asociando con algo que posteriormente van a seguir aplicando en su carrera. Entonces, aprovechen mucho este ejercicio del informe técnico, porque es el que ustedes hagan un buen informe técnico les va a facilitar mucho cuando ya tengan que hacer la máquina para el proceso de estructuración, el trabajo de estructuración y la máquina que deben diseñar para la materia como tal. Aparte, hay que tener claro el flujo de energía. Entonces, por ejemplo, todos los mecanismos de transmisión de energía, las relaciones de velocidad. Dime, ¿cómo? ¿Y no tiene la placa, el motor no tiene la placa? ¿Y la marca tampoco la tiene? Bueno, en este caso, pues, porque debe ser porque la máquina de pronto es muy vieja o no sé, pero pues en este caso, pues es la información que hay. Entonces no, en este caso, pues ahí sí como que se están con un poquito en eso, ¿no? Pero igual, pues motores de un caballo de fuerza hay de muchas marcas. Pero entonces esto, pues en este caso, pues es como decir, bueno, tenemos un motor eléctrico de un caballo de fuerza. También eso generalmente traen una relación de velocidad, ¿no? Entonces no sé si eso tiene, por ejemplo, debe estar conectado a un sistema de poleas o a un sistema de cadenas y todo eso. Entonces, también es importante analizar lo que pasa también después del motor, y eso es parte del análisis del mismo. Pues ya que el trabajo del catálogo no se puede hacer porque pues no hay información pues del fabricante, ¿no? Es que ya si se sube el fabricante será mucho más sencillo, sí. Entonces, lo importante es que te enfoques ya en este caso que la información como que no está, y que te enfoques, bueno, ¿y qué pasa luego del motor? Entonces, ¿a dónde circula esa energía? ¿Qué pasa? O sea, entender realmente el proceso de cómo fluye la energía a través del sistema, que pues la energía pues proviene de ese motor inicial, ¿sí? Eh, ¿Sí? La persona que me habló. Ah, ok, ok, listo. Entonces sí, lo que le decía al compañero, entonces ahí ustedes, es bueno, listo, las especificaciones del motor, lo que pudieron haber buscado en un catálogo, lo que pudieron, bueno, lo que pudieron encontrar de la máquina, bueno, y ahora, ¿qué pasa con eso? Listo, ya, o sea, el motor eléctrico tiene la energía, y bueno, y luego eso para dónde va. Entonces es importante también esto, dar cuenta de, bueno, ¿qué pasa? Va a un sistema de cadenas, tiene un sistema de poleas, eh, tiene engranajes, no sé, dependiendo del sistema. ¿Y cómo funciona esa relación de velocidades? Entonces, no sé, tiene una relación de engranajes, el ver los diámetros de los, si son engranajes es en los diámetros y el número de dientes de los engranajes, las poleas es por el diámetro de la polea, lo mismo es el piñón en el caso de las cadenas, si es una cadena, el número de ramales que tiene la cadena, todo ese tipo de cosas, identificarlas y establecer la relación de velocidad. Em,
eso en cuanto, eso va, todo va relacionado. Entonces, del motor pasamos al flujo de energía. Y ese flujo de energía, en qué se traduce? Bueno, en que eso genera un cambio en la materia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro flujo de la materia? Es identificar lo que yo les decía, qué pasa a la entrada, qué pasa durante el proceso, qué pasa luego al final, cómo se logra obtener este producto o este producido final, y poderlo establecer en unas gráficas, de forma gráfica y de forma dinámica. Y también saberlo escribir. Entonces, ahorita ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y luego, pues, hablar de las características del bastidor. Entonces, bueno, sí, el bastidor, no sé, es una lámina posiblemente de un acero 1040, de un acero, bueno, no sé, depende del acero. A veces es difícil saber de qué acero, pero por ejemplo ustedes decían, bueno, a veces los bastidores son de acero, son de aluminio, a veces son de fundición. Ya si no pueden saber el material, pues por lo menos identificar que el bastidor, qué partes tiene el bastidor, poner una fotico y poner las partes. Entonces, mira, acá esto está, si por lo menos el bastidor si, tiene llantas, entonces decir que la máquina se puede mover de lugar, si de pronto está anclado a alguna parte específica, como ese tipo de estudios, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si el bastidor está soldado, bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes pueden identificar. También hablar de las condiciones de instalación y operación. Generalmente, bueno, y dependiendo de la máquina, de qué tipo de máquina vayan, si es una máquina muy antigua, si es una máquina que fue de pronto elaborada ahí mismo en la empresa, pero generalmente todas las máquinas traen unos manuales de operación y de instalación. Si las máquinas, todas las cosas de fabricación las realizan, entonces a veces están en internet, cuando las personas compran las máquinas, pues les entregan esos manuales, y pero ya si las máquinas a veces son muy viejas, pues las personas que uno visita pues no tienen esos manuales, pero ustedes pueden buscar en internet. Es que eso es lo otro. Busquen en internet alternativas a la máquina que ustedes encontraron. Entonces, si por ejemplo ustedes analizaron una cepilladora de madera, bueno, listo, mi cepilladora, ¿qué tipo de cepilladora es? ¿Qué otro tipo de cepilladoras existen en el mercado? No, que es que esta es de XY tipo y la que yo tengo es de esta forma y es con esta especificación y todo eso. Entonces, identificar todo eso también ayuda mucho a la comprensión. Bueno, las condiciones de instalación y operación sí es más que todo una búsqueda bibliográfica de, bueno, cómo se instala la máquina. Y finalmente la capacidad de producción. Entonces, cuánto materia ingresa, cuánta energía consume la máquina, cuánto obtengo. Esa sería nuestra capacidad de producción. También tiene que ver, por ejemplo, con el número de horas de trabajo de la máquina. Entonces, ¿cuántas horas trabaja al día? ¿Trabaja 7 días a la semana? O no, mi máquina trabaja 5 días a la semana. Todo ese tipo de cosas, esto también bastante, pues, importante que lo pongan en esta parte de capacidad de producción. Esto, Eh, una pregunta. Cuéntame. Eso es, te iba a preguntar algo con respecto a eso. En el caso, digamos, que a uno la máquina, digamos, se la presten para mirarla, pero no le dejen, por ejemplo, abrir para poder ver los engranajes y la transmisión por correas, lo podemos buscar en internet y, o sea, la marca de esa máquina y en base a esas imágenes de internet, esto, hacer la relación de correas y de transmisión de potencia. Pues sin internet e información como que verídica que permita verificar eso, pues bien. Lo ideal, o sea, lo que yo digo, lo ideal es que eh, ustedes puedan ver el proceso. Obviamente hay momentos en los que por seguridad no se pueden ver pues, pues los engranajes o eso, ¿sí? Pero la idea es que lo puedan establecer de alguna forma, ya sea buscando bibliografía acerca de esa máquina que viste o ya viéndola directamente, ¿no? Pero la idea es que lo puedas encontrar de alguna fuente verídica, ¿sí? Sí. Ya si tú encontraste el fabricante y el fabricante te lo da de forma certera, pues bueno, listo. Pero ya si no es de una fuente verídica, pues sí es como, bueno, ya no sé, como que habría que buscar eso, si no buscar otra máquina o algo así, que tú puedas ver de información de primera mano cuáles son esas relaciones de velocidades y pues cómo transmite la potencia, ¿no? Entonces, bueno, bueno, esto es súper importante. Todo el análisis funcional y mecánico debe estar sustentado en fotografías. Entonces, ahorita ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero todo debe estar, que foto del motor, foto de la máquina, foto del bastidor, foto de todo.
y la foto de ustedes con la máquina. Eso también es importante. Esa foto con ustedes con la máquina, hay dos opciones. La pueden poner al final de todo el contenido o la pueden poner en la carátula. Entonces, hay algunas veces en las que los estudiantes deciden hacer carátulas y la verdad es que las carátulas es una forma bastante estética pues, de iniciar un trabajo y es bien chévere. Por ejemplo, algo así. Está así un título grande, dejan como la creatividad al ruedo y pues hacer algún diseño bonito. Entonces aquí, por ejemplo, pueden poner la foto de ustedes con la máquina y eso, porque pues eso es lo que permite verificar que ustedes fueron a hacer la visita a la máquina, ¿vale? Entonces no se les vaya a olvidar eso, por favor, pónganlo en su trabajo. Recordar esto, no se permiten máquinas herramientas, ni electrodomésticos, ni máquinas de uso doméstico, ni máquinas que estén ubicadas en la universidad. Listo. Y bueno, máquinas de herramientas. son máquinas de herramientas pequeñas, o sea, tipo, no sé, taladros o pulidoras manuales y todo eso, o sea, cosas que son como de herramienta doméstica. Bueno, sí, tienen que ser algo un poco más industrial. A eso es a lo que se refiere. Entonces, venga, les voy a mostrar un ejemplo, el de este chico. Ah, bueno, antes de... No, mentira, le vamos a mostrar primero esto y luego sí hablamos de la rúbrica. El profe ya demostró la rúbrica de cómo se va a evaluar el informe. Sí, señora. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, antes ustedes ya saben que es lo que le vamos a hablar. Entonces, a ver, entonces, portada. Entonces, si le hacen una carátula, maravilloso. Y luego de la carátula no se les vaya a olvidar poner la portada, porque el hecho de que le pongan carátula no significa que es la portada. La portada va parte de la carátula, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, pues este chico utilizó la cornisa, la numeración que hablábamos ahorita. Esta portada que él usa es la de APA, o sea, la que propone APA, pero entonces recuerden que la que vamos a utilizar es diferente, entonces recuerden mirar el documento y ponerla como lo solicitamos. ¿Cómo se solicita? Bueno, tabla de contenido, vamos acá. Entonces, el análisis funcional. Entonces, recuerden lo que yo les decía acerca de lo importante que era reconocer el ingreso, lo que pasa en el interior y la salida. Y eso se traduce en nuestro diagrama de bloques. El diagrama de bloques debe ser puntual y deben ser bloques. Hay ocasiones en las que no hacen bloques, sino transforman. Entonces sí hay que dejar ir la creatividad porque la verdad, el que le pongan estética y creatividad a los bloques hace que el trabajo sea pues mucho más bonito y pues también lo que yo te decía, eso da una marca personal. Entonces, pues es chévere si pueden de pronto cambiar los colores, las líneas, todo eso lo pueden hacer, pero entonces procurar que el diseño que realicen para este diagrama de bloques, pues efectivamente sean bloques, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en este caso, la función es una cepilladora de madera. ¿Y la función, cuál es la función de una cepilladora de madera? Literalmente cepillar la madera, transformar la madera. Entonces, es ser puntual. Entonces, si ustedes tienen una despulpadora de café, bueno, ¿qué función tiene la máquina? Despulpar café. ¿Qué proceso cumple? Una transformación de materia. O sea, ideas puntuales. Ahora, por ejemplo, en las condiciones de entrada. ¿Qué condiciones de entrada tiene una cepilladora de madera? Entonces, por ejemplo, tenemos la madera burda, es la materia prima, listo, perfecto, check. Alimentación de forma manual, pues sí, si hay algunas cosas que se deban hacer de forma manual, pues también se puede poner, no hay problema con eso. ¿Y qué más entra? Pues la energía suministrada por el motor. Entonces, es energía eléctrica suministrada por un motor eléctrico. Y ya, puntual. No es necesario escribir más de lo necesario. ¿Qué ingresa? Energía eléctrica, si hay ingreso manual y la materia prima. Y listo. Ahora, ¿qué son las condiciones de salida? Entonces, ¿yo qué obtuve? Entonces, mi producto, que sería la madera trabajada en este caso, y ¿qué más?
A veces hay pérdidas de energía y calor, que eso realmente es, si ustedes quieren ponerlo, en cuanto a la pérdida de energía, pero sí es muy importante poner el residuo. Entonces, porque no todo, no, en muchos casos la materia prima que ingresa no es la misma que sale, sino existe un, ya sea viruta, ya sean residuos, por ejemplo, en este caso generados por el cepillado. Entonces, eso es importante ponerlo y tener muy claro qué es lo que sale. Y así como se hizo la parte superior del diagrama de bloques, debe ir separado de esta parte que es el diagrama funcional. El diagrama funcional, ¿qué es lo que hace? Son ideas puntuales que nos ayudan a comprender los procesos de los cuales tiene la máquina. Por ejemplo, condiciones de entrada. Entonces, entra mediante el deslizamiento de la madera sobre los rodillos de extensión, pasando por el limitador. O sea, está describiendo cómo ingresa a la máquina a partir de la mecánica, cómo ingresa la materia a la máquina. ¿Sí? Ahora, en la parte funcional, ¿qué es lo que ocurre? Entonces dice que la madera es deslizada sobre los rodillos y luego se presiona por un rodillo de antirretroceso, impulsa por un rodillo de alimentación, o sea, explica, bueno, listo, pasó este primer rodillo, luego pasó al otro rodillo, luego no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas es importante ponerla de forma, recordar, siempre ser muy puntuales y concisos, sin dejar de lado las cosas. Entonces, y pues a la salida, listo, ¿cómo sale? Entonces sale deslizada sobre los rodillos de extensión, se impulsan no sé qué, dice que los otros rodillos, que los residuos están generados por el cepillado, entonces ahí como que muestra cómo llega al final el producto. Y el cómo es cómo mecánicamente, ¿sí? Entonces, bueno, que este rodillo lo impulsó, que esta cuchilla generó estos residuos, bueno, eso es importante ponerlo. Eso en cuanto a la primera parte del informe. Vamos a ver este otro ejemplo. Porque, por ejemplo, cuando son muy extensos, pues la información tiende a desviarse un poco, ¿sí? Y pierde un poco claridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablan de el durazno recién apartado del árbol y puesto en una canastilla. Eso no es necesario. Lo que debería ir realmente es como durazno fresco, o sea, durazno, al decir fresco ya sabemos que es un durazno que está recién bajado del árbol, o que está, sí, que está recién bajado del árbol prácticamente. Hay que utilizar ideas concisas y puntuales, por favor. Que eso también denota en cuanto, uy, okay. En cuanto pues, se realizó la comprensión de la máquina. Listo. Déjame mostrarla esto. Bueno, este texto, este ejemplo, pues cuando es de algunos semestres anteriores, entonces no, pues la norma no está aplicada pues como en el documento, entonces más que todo es para que se guíen de forma, o sea, ya en el contenido del texto, por ejemplo, en este caso, este diagrama de bloques es una cepilladora de madera también. Entonces, por ejemplo, ¿qué función tiene? Cepillar madera, puntual. ¿Qué proceso? Transformación de materia. Ahora, los elementos de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, en este caso, es decir, que entra ¿qué? Energía eléctrica de un motor eléctrico, pero no es necesario como establecer que el eje de salida gira a 1800 RPM, eso no es necesario ponerlo, eso no es un elemento de entrada, es un elemento estructural que pues favorece la entrada de, más no es lo que entra a la máquina, ¿ok? Y pues en el caso que hay como en lubricación que también ingresa, porque a veces, por ejemplo, hay máquinas en las que ingresa aceite o algo así, pues también se pone porque también ingresa a la máquina, es todo lo que ingresa a la máquina. Y por ejemplo, los elementos de salida, entonces, ¿qué sale? Bueno, sale más del proceso interior a la máquina y cómo es el proceso a la salida del producto.
Entonces, este es para que lo lean bastante, esto está un ejemplo bastante bien. Ahora, es chévere darse un espacio entre, por ejemplo acá, entre el análisis funcional de la cepilladora, que sería como el inciso 1 del trabajo, el diagrama de bloques, y antes de comenzar como lo que hablábamos del motor, del flujo de energía, del flujo de materia y todo, la última parte del archivo, es, bueno, hablar del tipo de cepilladora, lo que yo les decía, o sea, del tipo de máquina que ustedes tienen. Entonces, busquen en catálogos qué tipo de máquina tengo y cuáles son sus partes, identifiquen cuáles son sus partes. Y entonces, poner una foto general de la máquina donde diga, mire, esto es el motor, esto es el volante, esto es parte del bastidor, estos son los rodillos, esto no sé qué, o sea, identifiquen todo eso que les va a ayudar mucho cuando ya estén haciendo como la parte del flujo de materia, el flujo de energía, porque al identificar eso, pues establecen un contexto mayor de la máquina. Lo mismo, entonces, fotografías, este es el motor, tal cosa, con la plaquita con la plaquita que trae el motor, estas son las correas, qué tipo de correas utiliza, qué tipo de cadenas utiliza, bueno, dependiendo. Por ejemplo, en este caso, aquí es con cadenas, qué ramales tienen, cuáles son las relaciones de velocidades, entonces establecer, ¿no? O ya sea con los diámetros, ya sea con los números de dientes, dependiendo de lo que tengan de transmisión. Y todo, sí, aquí identificarlos. Este sería el engranaje A, el engranaje B, engranaje C, y pues todo esto. Ah, bueno, ya como tip que les doy, es, por ejemplo, hay veces que Word es un poco más difícil de trabajar para, pues, por ejemplo, para poner estos cuadros de señalamiento. Entonces, lo que ustedes hacen es, o lo que pues, les recomiendo que hagan es como que peguen las imágenes en PowerPoint, las trabajan en PowerPoint y luego las pegan en Word. Entonces, pegan la imagen, la fotografía en PowerPoint, le ponen aquí el cuadrito bien bonito con la flechita que PowerPoint se deja manejar mucho más fácil. Y luego cuando ya lo tengan listo, lo pegan en Word y no hay ningún problema. Sí, él queda tal cual y lo pegan como imagen o lo pegan como archivo editable, pero él ya no se va a modificar porque ya lo editaron como lo debían editar en PowerPoint. Eso les, como para que les quede, pues, si necesitan hacer algo más estético, algo más creativo, bueno, se deja manejar mucho mejor así. ¿Qué más les quería comentar? Sí, poner, por ejemplo, aquí, este es el motor eléctrico, qué poleas tienen. ¿Mm? Entonces, bastante Disculpa, explicativos con lo que encontraron. Cuéntame. ¿hay alguna pequeña posibilidad de que, digamos, el plazo se pueda postergar porque, pues, o sea, el profesor puso el plazo, pero una semana antes de que tuviéramos esta introducción de cómo era antes, pues, se me hace que los 7 días de anteriores a pues, no valieron de nada porque realmente lo único que pudimos hacer fue ir a reconocer la máquina, pero no teníamos como la información para poder empezar a documentar. Uy, la verdad no sé, o sea, que eso deberían, o sea, sería como que le escriban al profe directamente, Pero ¿y tú no, porque pues el profe ya estableció las fechas. Pues yo le comento al profe, pero igual, o sea, deben hacerle ustedes la solicitud directa al profe en la clase. Sí, es que lo más estaba probable es pensando que lo él nos mismo. diga que él nos diga que no, sí, porque pues él es el que coloca las fechas, pero pues, si nos puedes ayudar. Pues yo le comento al profe, pero de todas formas esto, pues luego se les queda un correo y pues yo le comento de todas formas al profe, pero no sé, es que cuando se establecen los cronogramas, pues la verdad son bastante como que estrictos con eso, ¿sí? Entonces como que pues no hay garantía, la verdad. Oye, ¿y Eh, qué posibilidad habría de poder hacer un grupito donde estés tú en WhatsApp y que nosotros te vayamos mandando por ahí, como por así decirlo, lo que vamos llevando para que nos vayas guiando, no sé, si se pueda? lo que pasa es que para mí es un poco difícil por cuestiones de tiempo, ¿sí? Por eso entonces, por eso les digo que el medio de comunicación es con el Moodle. Yo intento estar pendiente bastante del Moodle para poder responder las dudas. Si tienen dudas ahí, y la ventaja del Moodle es que pues ahí pues cuando se explican algo pues también los compañeros pueden ver, entonces pueden tener también la misma duda y eso. Porque es que por cuestiones de tiempo, por eso no me comprometo por WhatsApp. Porque sí. Entonces, cuando sea así, igual yo estoy pendiente del Moodle y cualquier cosa, pues si tienen dudas, le comentan al profe en clase y estamos pendientes también de responderle, ¿sí? En eso en el desarrollo del trabajo.
Vale, listo. Sí, cualquier cosa, yo en serio estoy pendiente de responderle sus dudas por el Moodle y que no, y en serio, que se pongan la 10. La verdad es que haciendo un buen trabajo de informe técnico les va a ser mucho más fácil el resto de trabajos. Entonces, no sé qué no me falta. Pues lo de la rúbrica que ustedes me dicen que ya la han revisado con el profe. Entonces, tener en cuenta que en los porcentajes de la rúbrica está la presentación del documento. Ay, está mal escrito documento. Esto, en la presentación de documento, que es la aplicación de la norma que les expliqué el día de hoy. Entonces, pues nada, cualquier cosa, ahí están en el módulo los apoyos para eso. Y otra cosa, pues nada, los compañeros que no se conectaron, aunque pues ahorita aquí hay 24 personas, entonces está casi todo el salón, pero de todas formas, pues los que no se conectaron, que pues pasarle la información y todo pues para que puedan presentar también un buen trabajo, ¿vale? Ok. No sé, alguna otra duda, no sé. Es, pues era lo de la relación de velocidad, pero pues si eso no, si eso ya es por uno mismo, o sea, por lo menos cómo sacarlo, qué, de dónde me guío, si hay pautas para eso o... Pues es que generalmente una relación de velocidades se establece a partir del sistema de transmisión de potencia. Entonces, por ejemplo, si, bueno, ¿dónde es que está eso? El profe les compartió un Dropbox. El Dropbox sí, pero no he revisado lo de, pues, nada de Sí, relaciones de creo, velocidad. creo que hay es que dependiendo del tipo de sistema. Entonces, por ejemplo, em, si es un engranaje, las relaciones de velocidad se pueden establecer por el número de dientes del engranaje, así como el diámetro del engranaje. Generalmente esos engranajes lo que más se usa es como con el número. Entonces, en internet esa información. Relación de velocidades de un engranaje. Entonces, ahí te salen unas fórmulas y tú con esas fórmulas, dependiendo ya del número de dientes que tiene cada uno de los engranajes, pues estableces esa relación. Esa relación también ayuda a establecer las velocidades a las cuales giran dichos engranajes y eso se traduce en la potencia que se transmite del motor, ¿sí? Porque pues o sea, ya sea un engranaje o una polea o un piñón, el piñón es cuando es transmisión por cadenas, pues hay uno que está conectado al motor, ¿sí? Entonces, ahí lo que se establece es cuánto de la potencia que entra el motor, pues sale hacia la máquina, ¿sí? Entonces, en el caso de los engranajes, la característica es el número de dientes. En el caso de las poleas es el diámetro. Generalmente, pues las personas que manejan las máquinas, pues saben cuáles son más o menos los diámetros de la polea. Igual ahí cualquier cosa se llevan su reglita y la miden y dicen, bueno, más o menos este es el diámetro. Eso también establece, por lo menos si tienen bandas, las bandas también, todas las bandas dicen por ejemplo, si es M19, si es A no sé qué, y eso también se traduce si es un tipo de correa trapezoidal y todo eso. Bueno, en el caso de las cadenas también. En el caso de las cadenas, el número de piñones también es por el número de dientes del piñón. Eh, y ahí, entonces, esa es una información que pueden buscar en internet. Entonces, buscan relación de velocidades entonces, dependiendo del sistema que tengan y todo eso. Entonces, es bastante información. Entonces, no te varas por eso, no te preocupes. Buscando información te vas a dar cuenta, ahí salen todas las explicaciones de todo eso. Igual, en diseño gráfico también tuvieron que haber trabajado un poco de eso, como la identificación de eso, ¿sí? Bueno, aquí es una correa, eso es una banda, qué son las características principales de eso, bueno. Sí, entonces, aparte de identificar como el tipo de transmisión que tiene, pues ustedes ven como la característica fundamental. Listo, listo. No sé qué alguna otra duda tengan. Pues no, chicos, cualquier cosa,
El canal de Moodle está abierto, voy a estar bastante pendiente de eso, voy a intentar estar pendiente de eso para poderles ayudar con sus dudas. Y pues nada, espero que les haya gustado la clase de hoy, que hayan aprendido muchas cosas nuevas. Y pues nada, estamos ahí, cualquier cosa en comunicación, ¿vale? Listo, listo. Gracias. Listo, muchas gracias. Vale, gracias. Listo. Vale, hasta luego entonces.